Bienvenidos al podcast Café Crudo. Aquí no endulzamos la realidad. Hablamos de la política, territorios olvidados, conflictos invisibles, paz territorial, crónicas, datos y voces que no caben en los titulares. ¿Se han preguntado quién es Armando Benedetti? ¿Un genio político o rockstar de la controversia? Hoy en Café Crudo desentrañamos al hombre que hace temblar los cimientos de la política colombiana. Prepárense, porque esta historia tiene más giro que un tráiler de Netflix. Hoy en el tercer capítulo de Café Crudo vamos a hablar de una figura que sin duda polariza y fascina unos que otros, enemigos y amigos. Es Armando Benedetti, un hombre que está en boca de todo, desde los pasillos del poder de la Casa de Nariño hasta las conversaciones de café en los diferentes lugares de Colombia. En la política colombiana hay muchas piezas, pero solo uno juega como si todo fuera una partida de póker, una partida de ajedrez. Él no solo conoce las reglas, las dobla, las rompe y a veces las reinventa a su beneficio. Armando Benedetti pasó del santismo, del uribismo al santismo y del santismo al petrismo, de las embajadas de escándalos, de la adicción a la adulación. ¿Cómo llegó este hombre a convertirse en ministro del Interior luego de ser expulsado por la puerta trasera del poder? Esta es la historia del político más impredecible de la última década en Colombia, sin duda. O ya ustedes recuerdan los audios filtrados en la prensa nacional con su tono caribe diciendo: ustedes me joden a mí y yo los jodo a ustedes. Se cayeron las Torres Gemelas. Como que diciéndole al presidente: se cayeron las Torres Gemelas, ahora que no se caigan ustedes. Armando Benedetti Villaneda nació en Barranquilla, es comunicador social, periodista y ya hábil lector del poder. Comenzó en Telecaribe y en cargos directivos de algunas empresas del sector público. Pero en 1997 llegó al Consejo de Bogotá con apenas 8.000 votos, pero con el olfato de un cazador. De allí saltó a la Cámara de Bogotá, la Cámara de Representantes por Bogotá, luego al Senado. Apoyó a Uribe, luego a Santos. En 2010 presidió el Congreso y se convirtió en una de las figuras más poderosas de la política. Un senador que llegó a la presidencia del Senado con 101 votos de los 102 senadores. Un senador que movía, sin duda, una votación de 80.000, 100.000 votos. Allí se mantuvo en el poder. Y desde allí tiraba frases como esta, diciéndole a la gente: el que no tiene poder en Colombia no existe. Así hablaba en 2010, ya pasando del uribismo de pura cepa al santismo. Su tío, abuelo Eduardo Santos. Si hay una puerta que dice Santos y otra puerta que dice Uribe, ¿usted por cuál entra? Yo entro por la mitad porque le dije que soy facilitador de los dos. ¿Se va a pegar con la pared? Yo no me he dejado, no, porque siempre hay túneles y hay bases comunicantes. Yo, a diferencia de otros compañeros míos que ponen un pie donde Uribe y un pie donde Santos, yo lo único que he sido es un buen razonero, un buen mensajero, un hombre constructivo, y lo hice siempre como presidente del Senado y ninguno de los dos le molestó, ni ninguno de los dos se volvió violento, ninguno de los dos me recriminó. Al contrario, lo que he recibido es muchas gracias por ser esa comunicación entre ellos. ¿El lado de Uribe al lado de Santos? Todo lo contrario, es al revés. Yo lo que pasa es que no estoy poniendo un pie donde Uribe y un pie donde Santos. Yo lo que pasa es que soy un vaso comunicante, un facilitador de las cosas. Así lo he hecho con todo el éxito. Por eso usted no me ve haciendo pendejadas de un lado ni del otro. Pero ¿cómo así? ¿Cuál todo el éxito? Si todo el mundo sabe que ese matrimonio está acabado, el de Santos y Uribe. Yo creo todo lo contrario. Ideológicamente está intacto. Otra cosa es que cómo se comporta cada uno ante sus semejantes. Pero esa ideología confluyó cuando Santos fue ministro de Defensa y sobre todo cuando Santos fue candidato a la seguridad democrática. Y algo que ustedes olvidan, digo ustedes los medios, fíjense usted que el señor Santos fue el que creó la U en el 2006 y fue el que hizo la lista. Lo mismo lo volvió a hacer para el 2010. Luego, quien mecánicamente y armonizó toda la U con base en Uribe fue Santos. Luego a mí me da risa cuando Moco se la pasa diciendo que la U es de Uribe, cuando es más de Santos, si usted quiere hacerlo en la parte. Con estas aclaraciones podemos ver que Armando Benedetti es como ese jugador de fútbol que nadie quiere, todo el mundo detesta, pero que todos quieren tener en su equipo. No sé, un Pepe, un Sergio Ramos, que en sí su personalidad
y toda su figura es detestable en el equipo. Pero todos lo quieren tener al lado de ellos y nadie quiere tenerlo de enemigo. Ese es Armando Benedetti. Aquí lo vemos diciendo que él es un simple facilitador. De pronto la derecha colombiana nunca descubrió el talento del hombre. Un hombre muy sagaz, muy inteligente. Este comunicador barranquillero que nació en el año 67, ¿sí? Es un político de raza, maquiavélico. Pero lo que realmente lo distingue no es solo su trayectoria, sino su personalidad inconfundible. Imagínense en esto. Un político que se tatuó en el brazo izquierdo "Soy la verga". Tiene tatuado en el brazo izquierdo "Soy la verga". Esto tiene que ver con su personalidad, con su ego, y no sé si con su idiosincrasia caribe. ¿Sí lo escucharon bien? Esa es solo una pincelada del personaje. Un hombre que desde febrero de 2025 es el ministro de la política en Colombia. Pero su camino hasta ahí ha sido, digamos, un poco turbulento. Sin duda él se considera el personaje de la política que pasó del santismo al petrismo. Y lo hace como un fichaje de jugador de fútbol. Y él tiene claro su rol. Es un personaje de esto que si tú lo tienes a tu lado, te defiende a capa y espada. Y vemos las declaraciones que hacía ya en 2010, ¿sí? Jugando para el equipo de Santos, para jugando el equipo de Uribe. Sin duda, tal vez por sus ideas liberales, estos equipos no lo tuvieron muy presente ni en cuenta. Y sin duda yo no sé dónde andaba estos 3 años de gobierno, pero se andaba preparando. Creo que la faceta es diferente. Es un hombre que es como el freestyle, de ese que está, o lo que llaman en la costa caribe el verso, o lo que llaman en el llano el contrapunteo o la trova. Es decir, si tú lo atacas, él te va a responder inmediatamente, de una inteligencia sagaz. Aquí lo vemos con otro factor importantísimo, diciéndole a uno de los senadores de uribistas de pura cepa, diciéndole que es el personaje más bruto que ha conocido y el más bruto del Senado. Miren la aclaración cómo lo hace. Propio de usted. Yo quiero decirle algo, que hay un consenso entre los 100 senadores, 108 creo yo, hasta de su partido, de que usted está ante el tipo más bruto de este Congreso de la República. No es el tipo más bruto que usted. No se ha leído un libro, habla todo el día huevonada, cosas tontas, que el castrochavismo, o sea, se murió Chávez y Castro se murió y usted sigue hablando de esa huevonada. Póngase las pilas, que por seguir hablando de esa pendejada, tu narcotráfico va de segundo a 20 puntos. De que la gente ya no le come cuento a eso. Entonces era para decirle que mientras usted habla con el hígado, porque no creo que tenga cerebro ni neuronas, lo único que le quiero decir, señor presidente, yo hablo es con fallos. Usted siempre habla con cosas tontas. Y nunca se le olvide que si hace una encuesta de cuál es el senador más bruto que hay aquí, es usted. Lo vemos. Esta forma de responder y de inteligencia inmediata en política es muy importante. Desde allí ya estaba cediendo y ya estaba pasando al petrismo, a la izquierda. Pero sin duda un hombre que sale del petrismo por la puerta trasera. ¿Cómo regresa al poder? Primero, cuando llega de todas estas embajadas que lo habían tenido allí como para tenerlo contento. Sí. Llega y lo primero que dice es, él llega al puesto de la Casa de Nariño y él mismo se autoposesiona como jefe de gabinete. Dice, yo vengo a ser el jefe de gabinete. Sí, no lo dice el presidente, lo dice él. Sí, de allí vemos la inteligencia del hombre, pero sin duda, para mí la percepción y para el análisis político mío, el hombre más sagaz de la política colombiana sin duda era Juan Manuel Santos. Sin duda. Pero como el hombre tiene esa astucia y ya se dieron cuenta de que el hombre más peligroso y más astuto y más estratégico, el que juega la política colombiana como un juego de póker, juega la política como una partida de ajedrez, no es Petro, es Armando Benedetti. Entonces el statu quo de Juan Manuel Santos sale a la valla política y en la mañana del 25 de junio, el 24, una noche anterior, 24 de junio, sale una entrevista en Caracol entrevistando al expresidente Juan Manuel Santos, el cual le dice que el talón de Aquiles de Gustavo Petro, la presidencia, es Armando Benedetti. Y ya al día siguiente le responde con un tweet en la cuenta de X, diciéndole, esto toca saborearlo por partes. Dice la cuenta textualmente,
Juan Manuel Santos se cree Winston Churchill, pero realmente es un remedo británico incompetente, inseguro, dubitativo y el más perverso de todos los políticos de este país. Me precio de haber sido traicionado por él, después de todo lo que hice por sus 2 elecciones y en sus gobiernos. Fue el presidente de Odebrecht. No era un jugador de póker, sino de parqués. Primero la comparación con Winston Churchill, seguida inmediatamente por la descalificación un remedio británico. Es decir, el delirio de Santos siempre fue ese. Por eso todo el tema de la paz, buscar el premio Nobel, el delirio de él era andar en unos caballos allá en Inglaterra, en Londres, detrás de la realeza británica. Eso sin duda es real. Y es lo que siempre el hombre buscó. No importa que ahora tengamos un estado mosaico en Colombia, que es el capítulo anterior de quienes mandan en las regiones, debido al tema de que se encadena pues con el acuerdo de paz y la no implementación de los territorios olvidados. Pero ese fue el sueño del hombre siempre, siempre ha sido ese sueño. Y allí Armando Benedetti le dice la verdad. Usted lo que quiere es ser un remedio británico, pero es un incompetente. Segundo, le dice que es el más perverso de todos los políticos de este país, que traicionó a Uribe, traicionó a los senadores costeños después de haberlos apoyado en la reelección, y ha hecho todo lo posible, o sea, para andar detrás de un carricochi, como decimos en la costa, ¿sí? Fue un carro mulero aquí en Bogotá, un carro mula, allá en Londres, porque ese fue el delirio de grandeza de él. Donde le dice, fue el presidente de Odebrecht, como que diciendo, o sea, no estás preso por el fuero que te dan por ser presidente. Si no estuvieras preso porque fue el presidente de Odebrecht, está en una acusación directa y muy seria que lo vincula con el escándalo de corrupción más grande de toda la región. Y para rematar la metáfora, no era un jugador de póker sino de parqués. Esa frase aparentemente trivial esconde una crítica a su supuesta falta de astucia o audacia estratégica que nos hizo creer él, Santos, sugiriendo que a diferencia de lo que se esperaba de un líder político como Santos, de casta, de familia tradicional política, no era un jugador arriesgado, sino más bien uno que predecible, incluso de menor calibre en el juego político. Por eso dicen, usted es un jugador de parqués, eso cualquiera lo hace, ¿sí? Con el apellido suyo cualquiera lo hace. Sin duda todo esto lleva al análisis de que Armando Benedetti se va a medir y se va a graduar como el hombre estratégico que estamos proyectando aquí, ¿sí? El que maneja el ajedrez y el póker en la política colombiana, si logra ganar las elecciones, el proyecto político de Gustavo Petro. Porque estos personajes, déjame decirte, como Armando Benedetti, son leales. Son leales y están contigo hasta la muerte. Si está con Petro, seguro que lo va a apoyar hasta el final. No como otros que estuvieron con Petro y dicen que ser de izquierda, pero ya no están con él. ¿Sí? Pero estas personas están con él hasta el final. Porque su personalidad es como ese jugador que nadie quiere tenerlo nadie lo quiere, pero todos lo quieren tener en su equipo. Ese es este personaje. Y Armando Benedetti se vuelve a ser el jugador fundamental en las elecciones de 2026. Y vamos a ver si se va a graduar. ¿Sí? Si con su estrategia y su astucia, así como lo ha logrado en el Senado con las diferentes reformas, lo va a lograr posesionar y va a llevar al candidato del proyecto político de Gustavo Petro a 2026. Y esperamos a ver desde la derecha qué otro jugador sale. ¿Qué otro jugador sale desde la estrategia política? Armando Benedetti creo que siempre añoró esto. Yo me lo imagino en la casa viendo Netflix, viendo la serie Suburra, viendo The House of Cards, todos esos temas de estrategia política, porque él sin duda había organizado las estrategias políticas de sus campañas al Senado y a la Cámara, pero nunca había tenido tanto poder como lo tiene hoy en día en este gobierno. Sin duda, es el hombre que va a jugar la partida de póker. Y la va a jugar contra Santos, la va a jugar contra Uribe. Por eso aquí Santos pidiéndole a Uribe que se unan, porque sienten que el hombre es muy sagaz.